Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Nos alegra mucho ver que os habéis animado mucha gente a venir. Vamos con un poquito de retraso, pero vamos a empezar ya. Entonces, en primer lugar, me gustaría dar la palabra a Izaskun Goñi, la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, que lamentablemente pues, se ha tenido que quedar en casa porque han confinado a su pequeño. Izaskun, cuando quieras. Egunon, muy buenos días. Bueno, me disculpo en primer lugar porque quería estar presente en este acto, pero por motivos sanitarios de la pandemia, pues al final tengo que intervenir en remoto. Ongi etorriak, muy bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de presentación del mercado eólico en India, organizado por el Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra en colaboración con el Clúster de Energías Renovables de Navarra, Enercluster, al que agradezco mucho la iniciativa. Como seguramente ya sabéis, India es uno de los países objetivo de nuestro Plan Internacional de Navarra, también conocido como PIN. Para quien todavía no conozca qué es el PIN, se trata del conjunto de medidas de apoyo que pone en marcha el Gobierno de Navarra para fomentar la internacionalización de las empresas navarras. Cubre acciones como la información, la inteligencia competitiva, el asesoramiento, los servicios personalizados, programas de apoyo diversos, incluidas ayudas, por supuesto, la organización de misiones comerciales y la diplomacia comercial. El pasado año 2021 iniciamos un ciclo de webinarios y jornadas de conocimiento de las oportunidades en los países objetivo que tiene el PIN, que son 8. India, Estados Unidos, México, China, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Y ahora abrimos 2022 siguiendo esta línea, que ha sido muy bien valorada por vosotras, las empresas. En esta ocasión tocamos el sector eólico en India. Desde el Plan Internacional de Navarra llevamos trabajando y apoyando al sector eólico en este país desde 2016. Hemos organizado varias misiones comerciales y también realizado contactos de diplomacia comercial con responsables políticos a nivel ministerial y también del estado de Tamil Nadu. Igualmente hemos dado importancia a nuestras relaciones con los agentes socioeconómicos del sector en destino, como es el caso de la Asociación de Fabricantes de Aerogeneradores en India, que intervendrá en esta jornada para aportarnos su análisis del mercado eólico en el país. Durante estas sesiones sobre oportunidades de mercado intentamos siempre ofreceros información útil, solvente, actualizada y personalizada para Navarra. Así, durante 2021 finalizamos un estudio avanzado del sector eólico en India. En su momento os lo trasladamos a las empresas para vuestro conocimiento. Pero desde entonces ya hay novedades que os podemos presentar y que tengo el gusto de adelantar que son positivas. Novedades en la apuesta y políticas de gobierno a favor de la energía eólica. La presentación de estas oportunidades la hará la empresa Inversis, consultora navarra implantada en India y especializada en apoyar a las empresas e implantarse en el país. Inversis es la consultora que tenemos contratada en el Gobierno de Navarra para apoyarnos en el diseño y ejecución de acciones para India. A Inversis le encargamos el trabajo que hoy vamos a presentaros, incluyendo esas últimas novedades a las que hacía referencia. Otra de las cosas que intentamos siempre en estas jornadas es traer a empresas con experiencia en el país. Hoy contamos con Nordex Acciona, con su representante Frederick, que es el auténtico pionero de la tecnología navarra eólica en India, que nos contará qué perspectivas tiene el grupo en India. También contaremos con una mesa redonda de 4 empresas, todas ellas implantadas en India, que nos contarán cómo lo hicieron. Se trata de Getin, IED, Laulagun y el grupo INE. Gracias a todas ellas por participar y poner su experiencia a disposición de nuestras empresas navarras del sector eólico. India, al igual que otros países, se encuentra ante uno de los mayores retos de la historia de la humanidad: revertir el cambio climático. India es el tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero
y el sector energético contribuye a más de un 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero en este país. El gobierno Modi se planteó como objetivo reducir esas emisiones contaminantes mediante el incremento de la capacidad de las energías renovables hasta 175 gigavatios para 2022. Parece evidente la necesidad de que el gobierno indio dé pasos decididos para la transición energética y parece que las últimas noticias van en esa línea. Y ahí deberemos estar las empresas navarras y el gobierno apoyando, por supuesto. Tras unos años en los que por diversos motivos el sector eólico ha sufrido un buen frenazo que se ha llevado por delante a buena parte de la industria del país, parece que se ha encontrado en el repowering, la hibridación eólica solar y en los megaproyectos energéticos una solución que puede generar una recuperación progresiva de esa industria y un renacido interés por la inversión, siempre con esos objetivos tan ambiciosos de lucha contra el cambio climático. Voy terminando y para continuar voy a dar la palabra a Iñaki Soto, de la consultora Inversis, que nos va a presentar de manera resumida el análisis del mercado eólico indio y las oportunidades para las empresas navarras. Muchas gracias, eskerrik asko. Pues nada, como decía, lo primero de todo, agradecer al Gobierno de Navarra la oportunidad que hemos tenido de realizar este informe por muchos motivos, sobre todo porque para nosotros ha sido la culminación de un trabajo que venimos realizando con el Gobierno de Navarra desde hace, como bien ha dicho Izaskun, ya muchos años, desde el año 2016. Hemos estado haciendo muchas acciones en el sector eólico con el apoyo del Gobierno de Navarra, tanto aquí en origen como en destino. El Gobierno de Navarra nos ha acompañado en varias misiones, como bien ha explicado Izaskun, y siempre ha dado un apoyo a las empresas navarras en este sector. Empresas navarras que son muy significativas. De hecho, este año Inversis cumple 10 años y en estos 10 años hemos implantado 35 empresas en India, de las cuales prácticamente la mitad son del sector eólico, con lo cual el sector eólico para nosotros siempre ha sido un sector prioritario y un sector que para nosotros ha sido la locomotora que ha seguido a muchos otros sectores y que para nosotros ha sido, sin duda alguna, pues el primordial, ¿no? El Gobierno de Navarra siempre ha estado ahí detrás en el apoyo a las empresas navarras, tanto de forma individual como también de forma agrupada. Hemos realizado varias misiones agrupadas dentro del paraguas de los programas del Plan Internacional de Navarra, dirigidas a la promoción de las empresas navarras de forma agrupada, y este año, otra vez más, se ha abierto ese escenario, con lo cual, pues probablemente os animo a que volvamos a utilizar este apoyo que nos realiza el Gobierno de Navarra para… Ahora que le estamos oyendo al señor Giri, también, por supuesto, hay que agradecerle a la Asociación Eólica, a la Indian Wind Turbine Manufacturing Association, todo el apoyo que nos ha dado siempre allá donde hemos ido. Bueno, durante los próximos minutos, sobre todo, lo que quiero hacer es aportar un contexto a cuál es la situación actual en el mercado indio, ¿no? India es un mercado ingente por muchos motivos, ¿no? Sobre todo por su población, 1.300 millones de habitantes. ¿Vamos por la presentación? Estamos poniendo temas. Bueno. Ahora, bueno. Vale, de acuerdo. Como decía, India es un mercado ingente por muchos motivos, pero sobre todo por su población, ¿no? Estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, en los que lo más importante es cómo está configurada, ¿no? Estamos hablando de una clase media joven, pujante, una clase media, sobre todo, formada por gente de una edad muy corta, ¿no? Estamos hablando que prácticamente la mitad de la población tiene menos de 25 años y un 65% de la población tiene menos de 35 años, ¿no? Lo que quiero decir con ese dato es que es una gente muy susceptible de cambios. Esta gente joven obviamente va a ir teniendo nuevas necesidades que van a generar, por supuesto, un incremento en la demanda de determinadas cosas, entre ellas energía, ¿no? Esta población está en constante evolución desde las zonas rurales hacia las ciudades. Se habla que 12 millones de personas
cada año migran desde las zonas rurales hacia las ciudades. Ciudades que estamos hablando de macrourbes en algunos casos, pero sobre todo más de 50 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, ¿no? Desgraciadamente, entre estas ciudades también se encuentran las más contaminadas del planeta. 9 de las 10 ciudades más contaminadas del planeta son ciudades indias y, si no recuerdo mal, 15 de las 20, ¿no? Esta demanda energética que va a generar esta población joven y urbana, estamos hablando que va a hacer que haya una demanda muy importante que va a pasar desde los poco más de 800 kilovatios anuales a unas cifras mucho más cercanas a las que estamos hablando ahora mismo en Occidente, ¿no? Por ejemplo, en España estamos hablando de que el consumo per cápita es de 5.000 kilovatios anuales. India, desgraciadamente, no cuenta con combustibles fósiles propios. India importa aproximadamente el 80% de los combustibles que utiliza, en especial el petróleo y el gas, ¿no? Por lo que el desarrollo de las energías renovables no tan solo es un objetivo a nivel transición ecológica, sino sobre todo de independencia energética, ¿no? Ahora mismo India depende de fuentes extranjeras para la generación de energía. De hecho, una gran parte del carbón que consumen sus centrales térmicas, pese a que tienen carbón propio, también tiene que ser importado. India cuenta a día de hoy con muchísimas fuentes de energía renovable, ¿no? Estamos hablando que es un país con una latitud muy cercana al Ecuador, con lo cual tiene muchísimas horas de luz solar y también cuenta con 7.600 kilómetros de costa, que sobre todo le permite tener zonas, como podemos ver en el gráfico, zonas costeras con muchísimo viento, ¿no? Se estima que la capacidad eólica está cercana ahora mismo a 695 gigavatios, medido en mástiles de 120 metros, cuando realmente en las alturas actuales de los aerogeneradores se ve de forma muy importante estas medidas, ¿no? Con lo cual se estima que realmente la capacidad pues, puede estar perfectamente superior a 1 teravatio. La industria eólica comenzó su desarrollo allá por los años 90 aproximadamente, ¿no? La mayoría de instalaciones eólicas fueron realizadas en los 7 estados costeros. Podemos ver desde el estado de Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra y Gujarat en especial. Son todos los estados que tienen básicamente costa y es donde se realizó pues, el mayor desarrollo de la industria eólica, en especial en Tamil Nadu y en Gujarat. Hasta el año 2017 la industria eólica se fue desarrollando de una forma muy importante, arropada, digamos, por las negociaciones que se iban realizando con los estados, ¿no? Con los diferentes estados que hemos mencionado. Esas negociaciones, esos feed-in tariff, fueron realizados a unos precios que permitían el desarrollo sostenible de la industria eólica. En el año 2017 hubo un cambio normativo, la implantación del régimen de subastas, que fue disruptivo hacia el lado negativo, ¿no? Lo que ocurrió desde aquel entonces, pues prácticamente todos ustedes lo saben, ¿no? Pues se pasó de una instalación de cercana a 5,5 gigavatios anuales a poco más de 1,5 gigavatios que se han realizado desde entonces. La implantación del régimen de subastas, lo que ocurrió fue que provocó un desplome en los precios. El régimen de subastas, digo, que provocó un desplome en los precios de forma que se pasaron desde 4 o 4,5 rupias por kilovatio hora en las últimas contrataciones de los feed-in tariff a poco más de 2,5 rupias por kilovatio hora, ¿no? A esos precios el sistema ya no era económico, era inviable realizar promociones y muchas de las subastas que se realizaron o bien quedaron desiertas o bien muchas de ellas fue imposible ejecutarlas. En su lado derecho pueden ver que, pese a ello, el precio del kilovatio hora producido por la energía solar y producido por la energía eólica es a día de hoy perfectamente rentable. Como bien hemos dicho, la energía termal que se produce en India en muchos casos tiene que ser importada, con lo cual los precios de producción son muy elevados. Como pueden ver en el lado derecho, el precio del kilovatio hora que se produce por la energía térmica a día de hoy pues está en torno a los 4,6 a 5,5 rupias por kilovatio hora cuando estamos hablando de carbón importado, cuando la energía eólica pues, está en el umbral de los 2,6
a 3 rupias kilovatio hora y la energía solar pues un poquito menos. Energía solar que también va a tener un impacto durante este año 2022, porque en el 1 de abril del año 2022 va a haber un cambio normativo que va a subir los aranceles de los paneles solares y las células solares, de forma que van a pasar de un 14% a un 40%, con lo cual el precio del kilovatio hora producido por energía solar subirá, ¿no? Y se acercará mucho más al precio del kilovatio hora eólico. En la actualidad, el 38% de la energía en India se produce de fuentes no fósiles. Estamos hablando que de esas fuentes no fósiles una buena parte son de producción hidroeléctrica, con lo cual estamos hablando más o menos que un 26% de la energía tiene su origen en fuentes solares o eólicas. Estas fuentes eólicas y solares, en su combinación, que han supuesto a día de hoy un poco más de 100 gigavatios, bastante lejos del horizonte de los 175 gigavatios hora, perdón, 165 gigavatios, que era el objetivo del Gobierno indio para el año 2022. Aunque quedan unos cuantos meses, pero pues, se puede suponer que poco más que van a aumentar a 105 o 108 gigavatios, siempre muy lejos de esos 175 gigavatios que fueron el horizonte. Sin embargo, India, lejos de, digamos, de no plantearse nuevos horizontes más ambiciosos, lo que ha hecho ha sido, como bien ha explicado Izaskun, poner unos objetivos todavía más elevados para el año 2030, que encima han sido revisados en el reciente COP26 de Glasgow por Modi hacia 500 gigavatios, ¿no? Estamos hablando que eso supone que de esos 450 o 500 gigavatios, el mix va a ser aproximadamente 280 gigavatios solares y 140 gigavatios eólicos. 140 gigavatios eólicos, teniendo en cuenta que en la actualidad la capacidad presente son poco más de 40 gigavatios eólicos, supone un incremento de aquí al año 2030 de 100 gigavatios de producción, es decir, aproximadamente 12,5 gigavatios anuales de capacidad que se debe incrementar. Obviamente, más allá de discutir las cifras o de lo viables o no, que son lo que implica esto, es un compromiso por parte del Gobierno indio muy evidente de apostar por las energías renovables. Lo hemos explicado anteriormente, India no cuenta con combustibles fósiles y no tiene otro camino, más allá que promover las energías renovables como su alternativa más viable, ¿no? India, a su parte, a su vez, desde el año 2018, tiene una política de desarrollo de la energía offshore. Si bien, pues por motivos evidentes, esos horizontes que se han planteado de 5 gigavatios para este año y 30 gigavatios para el año 2030 van a ser prácticamente imposibles de cumplir. Entre otras cosas, pues porque la energía offshore, como bien sabéis, es muy intensiva de inversión, requiere una inversión enorme y ahora mismo el sector eólico está muy lejos de poder permitírselo, ¿no? Si bien, sobre todo estados como el estado de Tamil Nadu está en negociaciones con el gobierno danés para la promoción de este tipo de energía. La energía offshore, como pueden ver también en el mapa de la derecha, abajo a la derecha, va a tener prácticamente los mismos destinos que la energía onshore, ¿no? Los dos puntos identificados como mejores para la energía offshore han sido el estado de Tamil Nadu y el estado de Gujarat, que también a día de hoy son los principales. Esta crisis del año 2017 y lo que ha ocurrido con posterioridad de bajar desde 5,5 gigavatios a 1,5 gigavatios de instalaciones en los años siguientes, ya no vemos de nuevo la presentación, se ha llevado por delante una buena parte del mercado. Muchas de las empresas, en especial las empresas indias, que tienen una cuota de mercado importante ahí en el año 2017, como Suzlon, como Inox Wind, Pioneer Windcom, RRB, etcétera, pues han sucumbido, ¿no?, a la situación. Obviamente, las empresas más potentes han sido las grandes multinacionales, que han sido las que han tenido la capacidad o bien de aguantar financieramente la situación o bien de reconvertir su proyecto hacia otro tipo de proyectos, como puede ser el caso de Nordex,
que ha dejado de enfocarse más al mercado doméstico para utilizar la estructura que tenía para exportación, ¿no? También es el caso, por ejemplo, de empresas como Vestas o bien como empresas como GE, que allá en el año 2017 tenía una cuota de mercado muy exigua y ahora mismo pues, cuenta con una cuota mucho más significativa, ¿no? Estas empresas, que son las que han sobrevivido a esta crisis del año 2017 a la actualidad, son las que, en teoría, van a ser las que se van a repartir el pastel en estos años venideros, que esperemos que sean mucho más positivos, ¿no? Vale. Para terminar, vamos a señalar en los dos próximos slides cuáles han sido los principales problemas y cuáles van a ser, digamos, los principales objetivos que tiene que cumplir el Gobierno indio para solucionar y para, digamos, enderezar el rumbo, ¿no? Los principales problemas que han tenido no son distintos que los que han tenido en otros países, ¿no? La energía eólica. En primer lugar, la conectividad con la red. India, pese a ser un vasto país, al final depende de dos zonas geográficas muy importantes en el desarrollo de la energía eólica, que es el estado de Gujarat y el estado de Tamil Nadu, y a día de hoy no tiene la capacidad de evacuar la energía que se está generando en esos sitios, de forma que muchos proyectos subastados han tenido incluso que ser abandonados porque no tenían visibilidad de cuándo iban a poder ser conectados a la red. El segundo problema es el de la adquisición del terreno. Se están planteando subastas con unos horizontes de realización muy cortos y la adquisición del terreno a día de hoy, por todos los trámites burocráticos que implica, tiene un plazo muchísimo más largo, ¿no? Los estados tampoco están colaborando en este tema de la adquisición de terreno, de forma que estados, por ejemplo, como el estado de Gujarat, muy importantes en aproximadamente se lleva un tercio de las instalaciones que se realizan en India, está intentando, digamos, no facilitar la adquisición de terreno para aquellos proyectos que van a suponer que la energía se va a evacuar del Estado y se va a entregar a otros estados, ¿no? Obviamente, todo esto está generando que muchos de los proyectos, aproximadamente un cuarto de los proyectos que se están subastando, se están ejecutando, ¿no? Esa es la realidad a día de hoy. Otro tema muy importante son los costes financieros. Aproximadamente el coste financiero de los proyectos eólicos, estamos hablando que está en torno al 8,5%, ¿no? Si encima a esto le añadimos las ingentes deudas de las compañías distribuidoras eléctricas, sobre todo en determinados estados, como el estado de Tamil Nadu, pues genera que las empresas, los productores eléctricos no tengan capacidad ni de invertir ni de financiar sus proyectos, ¿no? Y, por último, uno de los riesgos más elevados, pero que yo creo que este sí que está en vías de solución, es que los estados respeten los acuerdos que están realizando, ¿no? Cuando comenzó el régimen de las subastas, algunos de los estados, como el de Andhra Pradesh, vieron que ellos habían adjudicado proyectos a unos precios elevados, en torno a 4,5 rupias kilovatio, cuando las siguientes subastas, unos meses después, estaban adjudicándose prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces decidieron renegociar esos acuerdos que habían llegado con las empresas productoras. Digamos, es muy importante que todos estos acuerdos pues, se respeten, ¿no? Y para finalizar, pues las claves de la recuperación, ¿no? En primer lugar, que India realmente tenga un compromiso con estos objetivos. Estamos hablando que los objetivos que fija el Gobierno indio son súper ambiciosos, de hecho, probablemente sean los más ambiciosos del planeta, pero que no deben quedarse en un objetivo simplemente, ¿no? No tienen que quedarse en poner una cifra, sino que el Gobierno indio tiene que tomar cartas en el asunto para que se lleven a cabo, ¿no? Ahora, probablemente, el señor Giri nos explicará cómo ha empezado, digamos, a trabajar en este sentido. Y esto es lo que realmente hace falta, ¿no? Que realmente no se quede en grandes anuncios, sino que sean grandes políticas las que den paso a que el sector privado posteriormente las lleve a cabo, ¿no? El tema del repowering es importantísimo. Estamos hablando que a día de hoy, tan solo en el estado de Tamil Nadu, probablemente más de 3 gigavatios sean susceptibles de un repowering, ¿no? Son instalaciones ya amortizadas, casi obsoletas, y que están ocupando los mejores spots eólicos, ¿no? También el tema de la hibridización, lo ha explicado muy bien Izaskun anteriormente. Cada vez más las subastas no son puras eólicas, sino que están en combinación con instalaciones solares o incluso, en los años venideros, sobre todo, con sistemas de almacenamiento de energía. India, sin duda alguna, es un
país altísimamente competitivo, no solamente para el mercado doméstico, sino para el mercado mundial. Empresas como Nordex lo han entendido muy bien. India, a diferencia del sector solar, India fabrica dentro del país prácticamente el 80%, entre el 80 y el 90% de los componentes eólicos. De forma que esos componentes fabricados de forma altamente competitiva pueden ser perfectamente utilizados para ser un centro de exportación a nivel mundial, ¿no? Y finalmente, el último punto que señalo es que el sistema de subastas sea más realista, ¿no? Que no sea tan especulativo y que se eliminen, por ejemplo, los límites a los precios fijados por las subastas, de forma que el mercado vuelva a ser rentable. Y nada más, doy paso, bueno, volviendo a agradecer al Gobierno de Navarra, doy paso realmente a los expertos en el sector que seguro que nos iluminan mucho más sobre la situación actual y sobre el futuro. Le pedimos a Nordex que no necesita presentación. Está trabajando en India desde hace, yo creo que en el 2015 se estableció la planta en India, que además en Tamil Nadu tuvimos el gusto de visitarla, ¿verdad? La ensambladora de naceles. Y bueno, pues, cómo no, para todas las empresas del sector es importante saber cómo ve la situación en India, qué planes tiene de futuro. Así que, Frederic, te escuchamos con atención. Dale, dale. Aquí. Hola, buenos días a todos. Good afternoon for the Indian world. Primero, bueno, la presentación, pues me llamo Frederic Fournier. Empecé en el mundo eólico en 2002 en EHN, Energía Hidroeléctrica de Navarra, hace mucho tiempo, y prácticamente desarrollo toda mi carrera en el mundo eólico. Actualmente soy el director de calidad, medio ambiente y seguridad de la división internacional del grupo Nordex Acciona Wind Power, y durante años he estado gestionando proyectos que llamaremos estratégicos, dentro de ellos pues, la implantación en India, la implantación de nuestra empresa en India. Venimos inicialmente de la mano de Acciona Energía. Es un punto que ya volverá a comentar, muy importante de cara a la implantación en el país, de tener alguien que nos ayude, que nos guíe, que la legislación bueno, no va a ser muchísimo más compleja, pero es de muchísimas capas. Es un Estado federal, hay leyes globales, hay leyes locales, entonces siempre es importante tener digamos, gente que nos puedan guiar y ayudar en este terreno. Con lo cual, Acciona Energía pues, no nos hizo venir, vamos a decir, por los proyectos eólicos. Lo hemos visto con Iñaki. El sistema de subasta no existía antes del 2017 y antes del 2017 pues la verdad que era un mercado muy prometedor. El plan de desarrollo empieza en 2014. En 2014 es cuando ya el grupo decide de ir implantándose en India, y en 2015 es cuando, bueno, la verdad es que India me interesaba mucho. Yo creo que es un gran país. Tiene muchísima cultura, muchísimo desarrollo por venir. La población está en crecimiento, va a necesitar energía, y yo creo que tiene mucho que jugar. Me gustaba también la mentalidad que sabemos de gente muy trabajadora. Es verdad, el producto indio no es un producto malo. Es un producto con gente que trabajan, que están muy volcados cuando trabajan. La verdad que el feedback de los compañeros en India es muy bueno, y me interesaba personalmente ir desarrollando. Con lo cual fue un alineamiento de planetas, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, en 2015, a principios de 2015, cuando ya la dirección del grupo da el pistoletazo de salida al país, pues empezamos a realizar un plan de desarrollo para India. Este plan tenía diferentes vértices que conoceréis todos, pues también el tema de desarrollo de una planta, buscar personales, localizar el máximo número, digamos, de subcontratistas. No fue posible en un primer momento, pero ya empezamos a sembrar. Y ahora no
Nordex, Acciona Wind Power está en esta dinámica de seguir teniendo máximo número, digamos, de proveedores y de suministradores locales. Es un tema muy importante para nosotros, tanto para el mercado indio, que ya es un tema que volverá, como para lo que es la clave hoy en día para Nordex, India for Global. India for Global, es decir, que lo que fabricamos en India se exporta para los mercados que tenemos en las Américas o en África. Es un tema muy importante. Veremos después lo que son las capacidades de las plantas que queremos, vamos a decir, saturar, como siempre. El desarrollo empezó con todos los trabajos, vamos a decir, administrativos de la New Company, apoyado con el equipo de Acciona Energía, insisto en este punto por la estructura que estaba Acciona Energía, y luego empezamos a lanzar todos los trabajos de desarrollo de la planta. Me hubiera gustado haceros una presentación de la planta que tenemos en Chennai, la planta de producciones de nacelle. Bueno, pues temas técnicos no me han permitido haceros la presentación. Hemos conseguido en un tiempo, yo creo que bastante récord, porque cuando empezamos la Newco en junio de 2015, tenemos un año más tarde la primera nacelle fabricada, y quien dice nacelle fabricada, pues también dice haber tenido todo el tema de utillajes, de material, etcétera, etcétera, importado, y también todo el tema de la normativa. Es un punto muy importante también para nuestros subcontratistas y los proveedores. Cualquier máquina que vamos a instalar en India necesita estar validada por el gobierno indio. Entonces, eso significa que nuestros productos que metemos y asemblamos en nuestras máquinas tienen que estar en lo que llamamos en el mundo eólico el certificado tipo, Type Certificate, que es, digamos, el resumen de todo el material que tenemos que ser validado. ¿Qué supone? Pues supone unos diseños que esto nuestros compañeros de ingeniería realizan en colaboración con los fabricantes, pero también necesita ver cómo se fabrica en India esos componentes, y tenemos que tener un sello de unos organismos que nos validen la fabricación según plano de esos componentes. Y es un punto muy importante, digamos, Nordex, Acciona Wind Power, a veces tengo el lapsus de decir Acciona primero, Nordex, Acciona Wind Power, siempre validará un proveedor o un suministrador que haya tenido este Type Certificate. Iremos de la mano, es nuestro interés de que esta empresa entre, pero siempre vamos a trabajar con este punto. Eso es un punto muy importante que tenemos que cumplir en India. Os diría que a este nivel la legislación es muy estricta. Para poder conectar una máquina tiene que estar enteramente certificado por el gobierno, el Ministerio ahora de Nuevas Energías y Energías Renovables. Vuelvo a mi desarrollo, que fue bastante largo durante este año. Iñaki comentó el tema de la adquisición de terrenos. Hay una realidad. Adquirir terrenos en India es muy complicado. Es muy complicado. Nos costó mucho encontrar terrenos y empezar a fabricar ahí, digamos, la planta. Luego hay una cosa que todo el mundo conocemos, que se llama el monzón, que nos impactó bastante fuerte. También son elementos que desde aquí un monzón puede ser 3 semanas de lluvia en noviembre, ya son 3 semanas, pero a otra escala, muy brutal, que nos inundó completamente todas las obras que estamos haciendo en la planta, y supuso prácticamente 1 mes, 2 meses de retraso en el plan. No hay otras maneras que estar continuamente apoyando y ayudando a los equipos locales para realizar. Esto fue también un tema que hicimos, y yo creo que a nivel de experiencia puede ser muy importante para cada uno de nosotros. Cuando ya estamos ahí, es extremadamente importante tener una gestión micro, al día y prácticamente a la hora. Es importante porque podemos estar desplazados, está el tema del desplazamiento, el uso horario, que es distinto.
3 horas y media, 5 horas y media. Hay que pensar también que, de alguna manera, y esto no os diré nada diciendo esto, hay también un escalón cultural, no que sea muy diferente al nuestro, pero hay. Y entonces es muy importante estar apoyando a los equipos locales en continuo. No es ningún tipo de juicio, es una realidad. Y a partir de ahí pues ya estuvimos trabajando mano a mano, bueno, con Inversis y con otros para poder realizar todo este seguimiento. Es un seguimiento diario, todos los días, de lunes a domingo, pues viendo un poco cómo iba avanzando, guiando, dando soluciones, aportando también decisiones. Pero el tema, pues como os comentaba, de la fabricación fue bastante largo. Tuvimos también, bueno, pues todo el tema del trabajo con los ministerios, era muy importante trabajar mano a mano, pues y mostrando qué estábamos haciendo. ¿Por qué? Pues no tanto para tener ayudas y subvenciones, que bueno, pues siempre pueden venir bien, pero también para tener facilidades a la hora de avanzar. Es un proceso, como decía, administrativo que puede ser complejo, que a veces mismo en India pues no es sencillo entender por los propios compañeros locales. Como os decía, hay diferentes capas, nacionales, locales, de Estado, etc., y a veces pues hay que entrenar todo esto. Entonces, no es raro de tener 1, 2, 3 consultores para, vamos a decir, comparar lo que nos dicen e ir acumulando la información para que no nos falte nada en una auditoría que puedan hacer los gobiernos. Todo siempre está validado por las autoridades locales. Tuvimos retrasos en el arranque, no obstante, como os decía, pues fuimos capaces en mayo de 2016, poquito menos de un año después de haber creado la empresa en India, de empezar a fabricar. Inicialmente, como os decía, y era, bueno, un poco ahora mismo es nuestro plan de cara a futuro, inicialmente pues realizamos mucha importación de material. Trabajamos importando material, de ahí pues necesitamos un registro de importación-exportación. Os aconsejo hacerlo lo antes posible, nada más crear casi la empresa, y también de conoceros muy bien el detalle de cada cosa para entrar. Esto ya Iñaki os lo podrá decir, fue un trabajo de detalle. Y pudimos entrar todo lo que queríamos sin ningún tipo de problema. Digamos, ahí la jugada fue limpia, todo fue muy transparente y lo conseguimos. O sea, si conseguimos nosotros, cualquiera lo puede conseguir. Es ser muy estricto con nosotros mismos a este nivel, no intentar, no, ser muy estricto con nosotros mismos y las cosas irán perfectamente. Y en paralelo, lo que siempre Nordex Acción ha querido hacer es desarrollar localmente sus proveedores. India es un mercado muy competitivo a nivel de fabricación de aerogeneradores. Como os decía, India for Global, efectivamente, pues no, después de 2017, con el tema de subasta, no fuimos capaces, bueno, y ninguno, de tener mucha rentabilidad en los proyectos en India. Es una realidad, que no es nada que podamos esconder, y por eso nos abrimos, vamos a decir, al resto del mundo, en Sudáfrica, en Estados Unidos. La exportación de las máquinas de Nordex para el resto del mundo es una cosa que fomentamos. Para hablar de números a nivel de capacidad productiva, que creo que puede interesar a algunos de los compañeros, India va a seguir dentro de la cadena de suministro internacional del grupo. Hay una realidad. Nordex quiere potencializar su producción india. Nos da buenos resultados. Yo os decía, está muy atraído por los indios, también culturalmente, y porque me parecía gente extremadamente seria. Es fácil generalizar, evidentemente, diríamos lo mismo de los franceses, pero lo que quiero decir con esto, pues la verdad es que ha sido lo que me esperaba, una seriedad en el trabajo y una regularidad. Tenemos, como os decía, capacidad en Chennai, todo se realiza en el estado de Tamil Nadu, toda nuestra producción está en el estado de Tamil Nadu y más concretamente alrededor de Chennai. Bien al norte de Chennai, sur de Chennai, todo está en esta zona. Tenemos una planta de producciones de nacelle que ha fabricado 500 unidades
de la nueva máquina Delta 4000, que es nuestro producto hoy en día. Estamos desarrollando otros productos, pero bueno, no vamos a hacer promoción del producto Nordex, que es el mejor en el mercado, por supuesto, ni lo dudéis, yo no lo dudo, por eso sigo. Y la capacidad máxima de esta planta, pues a pesar de haber hecho pues, de unas 500 para este año, es nuestro plan, podemos llegar a 600 unidades anuales en la planta de Chennai. Pensar que, y esto lo comentaba antes, los estándares que tenemos son los estándares de Nordex. Digamos, tenemos creado en el grupo lo que llamamos una Global Lead Function, que define la manera de trabajar, los procedimientos, las herramientas, prácticamente el nombre y apellido de cada puesto y lo que tiene que hacer a la mañana, etcétera, etcétera. El programa y el sistema evidentemente es el mismo. Entonces, la sistemática es igual que estemos en Baraswain, en Valduso, en Valencia, o que estemos en la planta de China. Es una realidad. Entonces, esas 600 máquinas se fabricarán como se fabrican las de Navarra, de la misma manera. La capacidad productiva de lo que son las palas, lo que llamamos aspas, está bueno, en diferentes plantas. Tenemos una fábrica, vamos a decir, histórica con un subcontratista, Indutch, que tiene 2 moldes para los números, bueno, ya si los queréis os los doy, 155, pero bueno, la capacidad hoy en día pues será de unos 100 rotores y vamos a subir hasta 150 para el año que viene en esta primera. Una segunda planta que pusimos en marcha durante el año pasado, podemos llegar hasta 230 rotores, que se van a fabricar, y también tenemos otra planta subcontratada con un subcontratista TPI americano que llega, vamos a decir que ya veremos dónde llega, porque hoy en día están realizando el cambio de moldes y necesitamos ver un poco su capacidad. La idea es que durante el primer trimestre pues vayan trabajando. Hablamos de, como veis, 380, podemos llegar a más de 400 rotores. Es una cantidad importante, digamos, de rotores que van un poco a la par con el número de nacelle que os comentaba antes. También estamos localizando lo que es la fabricación de elementos pesados, que puede ser el drivetrain. El drivetrain es todo el eje lento, los rodamientos, hasta lo que es la multiplicadora, que también hacemos en línea. Todo el tema eléctrico, también los armarios, donde está toda la electrónica, pues también se va fabricando y montando en India. En paralelo tenemos otras plantas de torre de hormigón que van muy linkados con los proyectos. Nada más reanudarse los proyectos, pues volverán estas fábricas a fabricar. Son fábricas móviles, con lo cual se van desplazando cerca de los proyectos. Es una ventaja también competitiva de Acciona que quería destacar también. Entonces, lo que es a nivel de política del grupo Nordex, como veis, una apuesta fuerte con India. Nuestro director operacional Sinjo, nuestro director de lo que llamamos Global Sourcing Sinjo a nivel de grupo, tienen vamos a decir, este conocimiento local que quizás pues a veces para mí puede ser un poco más complicado, y la apuesta para lo que es India, por el mercado indio, para la fabricación india, es real, y como veis pues es un tema que vamos a seguir en los años que vienen. Hablando con Daniel Beridi, nuestro director en el país, pues es lo que me comentaba. Transmítales que queremos nacionalizar el máximo número de componentes en el país, porque no tiene, vamos a decir, gran sentido de importar mucho material desde Europa. Realmente lo más lógico, cuando la mano de obra es muy accesible, buena y, como os decía, seria en su manera de trabajar, es localizar el máximo número de componentes para poder ir trabajando. Como os decía antes, con esta filosofía de meter todo en el certificado tipo,
que significa ir de la mano con Nordex para que podamos trabajar juntos e incluiros en este certificado. El certificado tipo lo he visto, lo hemos actualizado durante mi periodo. Estuve en el proyecto INJO durante prácticamente 3 años, 2-3 veces, incluyendo nuevos suministradores, que siempre era un orgullo. Y también pues con la planta de Chennai, que aquí tuvimos que certificar. Entonces nuestra planta está ya certificada con todos los sacramentos, no hay ningún problema. Pues ahora bienvenido a todos los que quieran trabajar con nosotros. Gracias. Quizás abramos una ronda de preguntas, pero más al final de las intervenciones, para todos los asistentes y ponentes. Muchas gracias, Frederic. Bueno, pues ahora sí, como en los programas de noticias, vamos a volver a intentar la conexión con India, con el señor Giri. A ver si esta vez tenemos suerte. Vamos allá. Maya. Sí, se oye a dos, a traductor y al señor Giri. The opportunities to make the wind sector vibrant are, number one, the market, which is now ruled only by the bidding, today will allow the generator to transmit the generated power from one state to another state for captive consumption, sell it to the power exchange, and also sell it to C&I customers, that's commercial and industrial customers. And the transmission charges interstate is given a waiver. That means that the generator does not pay any transmission charges for the next 4 years. That's up to 2025. And thereafter, the ISTS charges or the transmission charges will be slowly stepped up by 25%, 50%, 35%, and 100%. Which means that the generator can do what he wants with the power that is generated instead of having to sell only to a bidder like SECI. That's number one. Number two, we have over 5,000 megawatts of sub-megawatt turbines which have completed that certified life of 20 years. And mainly in the states of Tamil Nadu, Andhra, Maharashtra, and Gujarat. Government is now, it's already ready. Government is going to now announce a scheme, which is a tongue twister, which is called the Indian Wind Turbine Certification Scheme, which will mandate that all turbines which are completed 20 years will be disconnected from the grid. Once it is disconnected from the grid, the turbine owner has the choice either to repower the machine, or since land is a very important asset, especially for wind, because wind sites are specific, he would sell his land to a prospective buyer or a prospective investor who will put up the turbine, a new turbine of megawatt plus. Now, what happens when wind turbines are repowered? One, where there was a 250 kilowatt turbine, you would have a 2 megawatt turbine or a 3 megawatt turbine. Or even if you do parallel repowering, by sheer technology, the PLF would be far, far higher. We are aware that grid would require augmentation, and government is already working on green corridors to ensure that the grid is augmented. Number three, as I said, if the bid size is 50 megawatts, what happens to investors who want to do 5 megawatts or 10 megawatts? The government is actively considering, I would not call it feed-in tariff, but I would call it as a national tariff for projects below 50 megawatts. And I think it's getting favorable consideration of the government. And I'm sure we would soon have a national tariff for projects below 50 megawatts. And if this happens,
all small and marginal investors will be able to invest in wind turbines. And I would like to add that history shows that the first 20 gigawatts which were built in India, going back to early 90s, was built by the small and medium investors only. The other issue we have is we have so many issues in project management, and I'm sure my friend from Acciona who spoke earlier, there are a lot of uncertainties. So government is now announcing a program called the Wind Park Scheme. In the Wind Park Scheme, a developer like what we call as a BOP, balance of plant, or an EPC player, or what we call as a park developer, will develop a park of 50 megawatts to 500 megawatts with all the infrastructure of grid, micrositing, roads, and other facilities, so that when a project needs to be set up, it'll be almost be ready to cook or ready to eat. The projects can be set up at very, very short notice, and development of wind parks will be independent of projects that will be implemented at any point of time. And to ensure that the wind parks are encouraged, Government of India, through the Ministry of New and Renewable Energy, would be giving a subsidy of 2.5 million rupees per megawatt to develop the wind parks. And once the wind park is developed, it will be given to the generator, who would then get into an arrangement of lease rentals for the wind park and look after O&M and so on. Also, one of the areas of consideration by the government, apart from green corridors and development of wind parks, is wind power and solar power are intermittent. They are seasonal. Therefore, many of the distribution companies or utilities find that we are able to give them power when they do not want power, and we are not able to give them power when they want power. So this means that we need to develop storage facilities. Today, it could be lithium ion. Tomorrow, it could be clean hydrogen. Tomorrow, it could be ammonia. There are a number of storage facilities that are available. A scheme has been announced for development of storage facilities up to 175 gigawatts. And I'm happy to say that the government is also considering production-linked incentive, where there would be an incentive to bring about storage facilities into the country. Government is planning 5 gigawatts of offshore by 2030 in the states of Gujarat and Tamil Nadu. The Danish government, I'm happy to say, has made several visits to India. This is something that is open to everybody. And they are looking at offshore development, and they are also looking at a city like Tamil Nadu, a state like Tamil Nadu, which has perennial water issues. What about using a high-cost offshore power for desalinating water so that it can become potable water? And the potable water could be a source for making clean hydrogen. I think this is something which is extremely, extremely important. I'm sorry, I just forgot to say one important point, that we run a federal system where there's a union government in Delhi, and we have a number of states. Each state has its own renewable portfolio obligation, or an RPO, that they would have to perform X percentage of their total power usage by
green power, whether it is wind or solar. It is true that till recently, RPOs was in place, but it did not carry enough meat in it, or there were no penalties. But then I'm happy to say that the government today is coming out with mandatory obligation by states, as well as they say, charity begins at home. We have number of government-owned public utilities, very, very large corporations which require huge amounts of power. They are power intensive. They will be monitored as to what is the percentage of green power they would be consuming out of their total portfolio. Therefore, these measures which are being taken by the government are definitely going to ensure that this 1.5 gigawatts is a matter of the past. We have a promise to keep, and we have to move forward. Finally, I would say wind and solar are two dominant players in the RE sector. Wind solar hybrid is something that is being encouraged in India because solar is available during the day and wind is available in the evening. Wind solar hybrid would be able to bring about higher loading on the transmission lines, forecasting and scheduling to the DISCOMs on a day-ahead market would become far easier. And there are schemes which have worked, and I'm happy to say that one of our very large investors in the country has taken on a scheme of Government of India to produce round-the-clock power. The round-the-clock power would be either by excessive investments over the assured power that will be generated, or use of batteries to bring about storage and to bring about power output to the requirement, and which is guaranteed. I heard my previous speaker from Acciona talking about how Acciona is today exporting from India. I want to make it clear, not only to Acciona and to all other players who are here, because we have all the turbines, whether it is Gamesa or GE or a Vestas or an Envision, Nordex, you have all the global players. They all come to India not for export. They have come to India for servicing the Indian market. And as you know, as my friend Mr. Soto has been able to bring more than 15, 16 component manufacturers to Chennai. And that's why my journey started with a friendship with Mr. Soto. We feel that we make the cheapest turbines in the world, world-class turbines. And this is not what I'm saying. This is recorded both by the Global Wind Energy Council as well as by Bloomberg New Energy Forum. That's because we have skilled labor at relatively lower costs. But then we must first look at made in India turbine for Indian requirement. There is a program of phasing out thermal power. No more thermal plants will be allowed in India. There is a scheme for retiring old thermal plants. There are studies going on as to how in the areas where thermal plants are working, whether there is a wind potential and whether the transmission lines in those areas can now be fed with wind or solar. So government focus is to move away from thermal and make it green India and made in India. And I'm happy to say that the robust supply chain we have in India with 80% localization, what we call in India as Atmanirbhar Bharat, which is nothing but make in India. We have to think local
and work global, that after we complete our requirement, we have all the components and turbines to be exported out of India to different geographies of the world. I will not take much of your time. I'm already seeing my time is up by about 15 minutes, but using this platform, I have a selfish interest that we are today caught up with the uncertainty of the pandemic. However, after 2017, the Indian Wind Turbine Manufacturers Association, which hosted our flagship event called Windergy in 2017 in Delhi, is now slated to do the next flagship event on the April 27, 28, and 29th of April at Pragati Maidan in Delhi. I'm also happy to say that with all the uncertainties, and of course I'm fully aware that we cannot expect foreign exhibitors to come to India with a pandemic and uncertainty, but I would say our own locally grown companies, both Indian as well as with foreign investments, have already come together and have pledged over 2,000 square meters. And we are having our Minister for Energy, Shri R.K. Singh, who is going to inaugurate the conference. The Danish ambassador to India, Mr. Freddy Swane, is inaugurating the exhibition. We are having number of national and international speakers, over 60 of them over a 2-day conference and a 3-day exhibition. I invite all of you with all the warmth of Delhi. By April end, it'll be hot in Delhi, but then we invite you to participate in person. But if it is not possible, we would ensure that for our international participants, we would have virtual attendance, both for the speakers as well as for the delegates. I'm happy to say that we have interest from country partners like Denmark, UK, Germany, and of course, Spain. We are in touch with the Spanish embassy. They're all come back from Madrid after the holidays, and we will be resuming our discussions with them. And we look forward to hosting you and inviting you. As they say, seeing is believing, and the proof of the pudding is in its eating. And I pledge on behalf of Government of India that this 1.5 gigawatts per annum is the past. And let's look at a robust market of 10 gigawatts for domestic and 5 gigawatts of export. We request you all to join in our march, save this planet Earth from pollution and global warming, and let's march towards saving planet Earth. Thank you. Jai Hind. I will be happy to take any questions whenever the organizers let me know. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Oh, thank you. Estas 3 empresas están implantadas en India, hace años además. Hay más empresas navarras, algunas de ellas que están aquí incluso, que están también implantadas en India en este sector. Pero bueno, hemos hecho una selección que nos ha parecido adecuada. Entonces, vamos a hacer un recorrido un poco por cómo fue vuestra implantación, lecciones aprendidas, las razones y lecciones aprendidas, cómo está el presente y cómo veis el futuro, ¿no? Entonces sí que me gustaría que vayáis tomando la palabra y nos contéis
cuándo os implantasteis, cómo elegisteis el lugar, cuál fue la razón y bueno, pues que nos vayáis contando un poco qué es lo que marcó la decisión. Curiosamente estáis las 4 en Tamil Nadu, ¿no? Hasta donde yo sé. Muy bien. Venga, pues empezamos si quieres con Pello. Por orden de... Por No sé orden de- por orden- si se oye bien o no se oye con la máscara. Bueno, la decisión de instalarse del Aulagun en Tamil Nadu, y para el que no nos conozca, hacemos rodamientos de pitch y de yaw, fue siguiendo principalmente a los clientes instalados en Tamil Nadu, como estabas comentando antes, tanto Nordex, Siemens como Siemens Gamesa como Vestas están en la región, aunque en el norte de la India estén Suzlon, General Electric eligió estar arriba, y ahora mismo Senvion a través de Alfanar, que también se ha situado en el norte, aunque con oficinas o en Chennai o en Bangalore, por lo cual, al fin y al cabo, yo creo que la razón fundamental es seguir clientes que están localizados en el sur de India. Y no sé si lecciones aprendidas. Sí, eso es fundamental. Bueno, Sí. lecciones aprendidas. Yo creo que, bueno, muy optimista la visión que estaba escuchando. El cálculo que hacemos de producción para este año de todos nuestros clientes, y estamos homologados en todos los que he comentado, lo calculamos entre 8 y 10 megavatios, de los cuales el 70% lo vemos más en India for Global que en India for India. Sí que ha pasado durante estos años, aunque dentro de los Big Four, pues Siemens Gamesa era un poco el que llevaba la cabeza en lo que era India por India. Sí que han empezado a aparecer jugadores locales que han hecho que se han quedado más con el pastel de India por India, y hoy en día apostaría que bueno, los Big Four, General Electric, Nordex, Siemens Gamesa y Vestas, pues están apostando más por India for Global. En lo que a nosotros respecta, que estamos, como digo, homologados en todos ellos. Sí que están apareciendo nuevos jugadores, que ha sido una grata sorpresa, como puede ser, decía yo, Senvion, de la mano de Alfanar, para empezar exclusivamente en India, India for India, Suzlon, que se ha quedado en India for India y despegando también con backlog interesantes. Y después, bueno, la última, Adani, ¿no? que también se está metiendo en el mundo de la fabricación de aerogeneradores, por lo cual, bueno, la entrada por estos clientes, y nos hemos encontrado con clientes locales, ¿no? En los cuales también pues estamos homologados en los tres. Aprendizajes, pues geográficamente en el sur, para nosotros es muy importante el entorno industrial. Las decisiones industriales pues nos ha costado tomarlas, porque la maquinaria que utilizamos siempre buscamos el que podamos tener el mantenimiento cerca. Por ahora la apuesta mayoritaria ha sido maquinaria europea, fundamentalmente del entorno, pero sí que seguimos buscando maquinaria local, aunque con un servicio de mantenimiento que fuera potente. Eso es uno de los problemas que nos hemos encontrado en nuestra implantación de India. India, la razón de seguir a nuestros clientes, que no lo comentaba antes, fundamentalmente por estar en el 100% de las homologaciones de nuestro cliente. Estamos homologando producto en India que no está homologado en Europa, y estamos homologando producto en Europa que no está homologando en India. Por lo cual, si quieres estar en el 100% de alguna manera horizontal con los clientes, tienes la apuesta por India tenía esta parte de peso también. Culturalmente, pues entorno muy jerárquico. Estaba comentando ahora con un gran amigo, no te veo, Milcho, pero con Milcho Araras, pues cuestiones de India, como pueden ser pues la gestión del tiempo, que, bueno, como prueba lo acabamos de vivir, es de otra manera. Las agendas se llevan de otra manera. No puedes ir pensando que vas a hacer 17 o 7, no voy a exagerar, pero 7 reuniones en un día. Tanto las cenas, la parte social como la parte profesional lleva su tiempo. Desde mi punto de vista, bueno, hay que tener cuidado con la rotación. Nosotros hemos tenido ese problema de rotación y vamos haciendo banquillo. Hay que trabajar con mensajes muy claros y esto es una experiencia personal en la Aulagun exclusivamente.
algo de cotilleo, excesivo cotilleo en el mercado, más que aquí, es decir, te enteras tanto de la competencia como de los clientes, de mucha información por gente de planta, o sea, no hace falta tener grandes reuniones para enterarte de lo que está haciendo la competencia. Más dificultades para atracción que en otros países que tengo experiencia en la vida. Y me daba, al principio, cuando nos veían nosotros, menos mal que te veía, Íñigo, porque sois parte, me acuerdo que en el inicio de Enercluster, de Nahueco, 14 empresas que, bueno, pues que fuisteis pioneras no solo en crear Enercluster, sino pioneras en Navarra de estar allí, por lo cual echaban falta pues, a Pachi Joaquín de Frenos Iruña, o a mucha gente que sé que tiene una experiencia bárbara, ¿no? Aparte de Inversis, que, bueno, en mi etapa en Nordex, hay, bueno, compañeros por aquí también, pues, bueno, tuvimos también la experiencia de la implantación de la primera planta de palas allí, ¿no? Por lo cual, experiencia yo creo que hay en esta mesa, pero en el auditorio hay una cantidad de experiencia enorme, ¿no? Por mi parte, perdonar si me he extendido, pero esto es un poquito, ya era saliendo más. Ana, cuéntanos, ¿por qué fuisteis? ¿Cuáles fueron las razones? Sí, pues básicamente la verdad es que la historia es muy similar a la de la ULAGUN y yo creo que a la de la mayor parte de las empresas que estamos aquí, ¿no? Al final los OEMs son tractores y a ellos les seguimos. Entonces, en el momento en el que tanto Siemens Gamesa como Nordex Acciona deciden ir para allá, pues Ingeteam como proveedor estratégico de… Bueno, en este caso fuimos únicamente con la parte de convertidores de potencia y de armarios de control. Decidimos seguirles allí y en 2016 tomamos la decisión. En 2017 pues llevamos a cabo todo el proceso de implantación. Nosotros ya contábamos allá con una empresa ubicada en Delhi que se dedicaba más a la parte de servicios de operación y mantenimiento en fotovoltaica y bueno, pues hubo que hacer prácticamente todo para tener una implantación productiva y en lo que se refería al sector eólico y decidimos implantarnos en Chennai, pues un poco también en la misma línea que la ULAGUN, porque era la localización donde estaba la mayor parte de la industria navarra y en concreto nuestros clientes principales. Nos apoyamos muchísimo en Inversis, ahí fue una ayuda tremenda porque, bueno, pues más allá de las localizaciones, de la ubicación de planta, la selección de personal, el asesoramiento en todos los temas fiscales y administrativos, pues nos abrió una puerta, nos permitió ir a una velocidad que solo seguramente nos hubiera costado mucho más. Entonces, yo creo que ahí, como industria navarra también, y apoyados por una consultora especializada, nos dimos mucho apoyo y mucho soporte, y eso tiene que seguir estando al servicio de los que hoy somos la industria eólica navarra, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos apoyemos y que nos demos consejo y compartamos estas experiencias. Como puntos relevantes de qué entendemos que fueron nuestros factores de éxito, pues hombre, lógicamente ir con un plan de negocio ya que te dé cierto soporte, a pesar de que con todos los vaivenes de la industria india, pues el plan de negocio también va subiendo y bajando, pero bueno, hemos conseguido amortiguar bien los golpes, a pesar incluso del tema de la pandemia, que también ha sido duro. Pero sobre todo yo creo que el contar allá también con gente de confianza. En los puestos relevantes es importante tener gente de confianza que aporte y que, por supuesto, te va a escuchar, porque yo creo que hay en ese sentido, con respecto a lo que decía Pello, cuando las pautas que marcas son claras y concisas, se llevan a cabo. O sea, yo la verdad es que la diferencia con respecto a la planta de Brasil y la planta de la India en cuanto a aspectos culturales es muy grande y sí que tenemos identificado que en la planta de la India las pautas que se dan salen adelante. Se buscarán la vida, si no estás muy presente, pues harán la alternativa que sea para cumplir lo que tú les has dicho. Si estás presente, pues lógicamente conseguirás que lo hagan como además tú quieres, pero la verdad es que las cosas se consiguen y la gente es persistente y nosotros la sensación que tenemos es muy buena. Y luego también creo que ha sido un acierto pues el contar con una persona allá expatriada, con confianza con los headquarters, pero a la vez que tiene una capacidad de empatía y de entendimiento de la cultura india importante, ¿no? Que se ha sabido adaptar. Ahí hemos sido un poquito junco y hemos ido generando un equipo conjunto con sus ventajas indias y con el aporte y la experiencia y la gestión del negocio global que se daba desde aquí. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es relevante eso, las personas. No hemos sufrido la rotación de personal en cuanto a puestos indirectos y relevantes. Entonces, bueno, pues eso también nos ha permitido generar un equipo estable. También creo que otro punto fundamental a tener en cuenta es todo el tema del tratamiento fiscal. Ahí se nos puede escapar
en la India mucho en la cuenta de resultados al final por temas de aranceles y de cómo somos capaces de gestionar el tema impositivo. Entonces, ojo, porque claro, al final la legislación india normalmente tiene muchas interpretaciones y hay un poco, como decía Frederic, pues yo creo que es bueno contar con diferentes consultores. Con consultores locales, con consultores más globales y después, pues eso, siempre echando de mano para consultas muy genéricas y tener ese soporte de conocimiento global, en nuestro caso con Nuria y con Iñaki. Y fundamentalmente yo diría eso, la verdad. Creo que efectivamente nuestra actividad va mucho más enfocada a la exportación final de nuestros clientes que al mercado local. El mercado local, cuando se desarrolle, pues bienvenido será, pero lo que no podíamos hacer era dejar de estar, al final el mercado eólico, como todos sabemos, es que es muy concreto. Esto es China y el resto del mundo. En el resto del mundo realmente hay 4 players importantes, por mucho Adani o que surja, realmente hay 4 y fabrican en 3 localizaciones o 4, quien toca Estados Unidos, pero vamos, tenemos Estados Unidos, Brasil, Europa e India. Entonces, esto es otro caballo rey y si queremos estar a nivel global con nuestros clientes, pues había que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nuestra fabricación enfocada fundamentalmente a exportación. Estamos muy asentados en lo que tiene que ver con convertidor y armarios de control y ahora sí estamos llevando a cabo pues, un proceso de evaluación para la implantación de la parte de generadores que, claro, puesto que supone más inversión y tiene mayor dificultad, pues nos está llevando más tiempo que lo que supuso la parte de convertidores y armarios de control. Y esa es un poco la foto en cuanto a la historia, lecciones aprendidas, factores clave de éxito que hemos tenido en Ingeteam. A partir de ahí, Íñigo. Yo no tengo micro. A ver si apagamos. Sí, Ander, te quedas sin micro. Te toca gritar. No da para más. Bueno, no sé si me oís, intentaré mantener el volumen alto, pero es la primera fila es más fácil, Iñaki, es los de atrás. Intentaré mantener el volumen alto. Nosotros, en líneas generales, tiene mucho que ver con lo que ha contado Pello Ana, pero es verdad que nuestro negocio no está tan focalizado solo en el mundo renovable, y tampoco está focalizado en el mundo eólico. Nosotros trabajamos el eólico, trabajamos el solar y trabajamos otras industrias. Ahora, por ejemplo, estamos focalizados en temas como el riego, ¿no? Y dentro de nuestro modelo de negocio y todos los mercados a los que atendemos, a los que queremos ser un actor relevante, son mercados globales, son mercados industriales que viajan fácil, son mercados globales y todo el mundo global replica, o por lo menos en los mercados en los que estamos nosotros, bastante bien esa figura que ha contado también Ana. Que está China, está el resto del mundo, y dentro del resto del mundo hay una parte americana, muy centrada generalmente en Norteamérica, una parte europea fuerte, con mucho peso generalmente en el norte de Europa, en la parte más industrial, alrededor de Alemania, y luego India, ¿no? Entonces, nosotros cuando fuimos, además de porque nuestros clientes, los clientes que hemos comentado, al final los 4 grandes, los 2 de aquí tenían intención de colocarse allí y tenía sentido suministrarse en local para ser un proveedor global. Además, tiene una visión de largo plazo de ser un continente, una región, un país muy grande que va a crecer, va a generar demanda y a largo plazo era un país interesante en términos estratégicos un poquito más amplios, ¿no? Pero bueno, fuimos como dices, con un plan de negocio con un cliente, si no es muy difícil implantarte, o más que difícil, quizá un poco temerario. Y fuimos en un escenario muy distinto, porque fuimos en el escenario en el que había competidores locales y competidores globales. Escenario de cambio, nosotros nos implantamos en 2015 más o menos, en esa hubo algún pionero antes, está Joaquín lleva un poquito más de tiempo y algún otro. En esa primera fase, y después de 7 años muy complejos, con muchos vaivenes, es un país, primero como lectura, es un país muy difícil de interpretar, es un país muy difícil de prever. Ahora mismo nos ha contado el señor Guiri que después de unos años de una producción muy baja quiere multiplicar por 10, pero no hay puntos de acceso a la electricidad, ¿no? Entonces es un país que cuesta entender el cómo se va a hacer lo que se dice muchas veces, y es un país de cuando presupuesta a principio de año lo que esperas a cuando pasa al final del año, pues sin duda el país más divertido en términos de cosas que pasan, ¿no? Para bien y para mal, años buenos y años malos. Y luego el tema, también decía Ana, el tema fiscal, el tema arancelario, a nosotros también nos ha impactado y hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Y en cuanto a lecciones aprendidas, nosotros somos nosotros cuando nos implantamos ahí éramos 25 personas, una empresa muy pequeñita, ¿no? Ahora somos unas 80, seguimos siendo pequeña, pero tenemos un poco más de capacidad.
Y que yo, pensando y echando la vista atrás, ¿qué haría si me implantara ahora, ¿no? Por eso puede servir a alguno. Lo primero, y también ha comentado Ana, nosotros no expatriamos a nadie, en su día, viajábamos mucho, nos apoyamos mucho en Iñaki, que Iñaki ahora no viaja tanto, pero antes prácticamente vivías casi medio año allí, y en el equipo de Iñaki también. Pero yo sí que me plantearía ahora, y en nuevos proyectos de implantación internacional que nos estamos planteando, expatriar a alguien, ¿no? Y en una figura, no tanto una figura de alta jerarquía en términos de que sea la... Yo creo que en local tiene que haber un mando local, pero sí que tenga una traducción de mandos, una traducción de cultura, una comprensión local en una persona que nosotros nos entendamos con ella. Nosotros nos implantamos también en China, con la suerte de que tenemos una persona china en nuestro equipo y esa labor intermedia pues nos ha ayudado mucho, ¿no? En este caso Iñaki también hace esa función o Indesa esa función. Pero bueno, yo es una cosa que me plantearía seriamente. Otro tema que... Bueno, nosotros en nuestro caso nos implantamos muy cerquita de Gamesa, a 4 kilómetros al sur de Chennai, lo cual en términos europeos, digamos, o en el mindset nuestro, tenía sentido porque estábamos cerca del cliente, podíamos visitar mucho, teníamos, bueno, le podíamos dar buen servicio, pero luego tiene una contrapartida, que son cosas que pasan en India y en otros países, que logísticamente es un sitio complicado para atraer gente. Entonces teníamos un hándicap que hemos resuelto, y de hecho tenemos un equipo bastante estable, un hándicap de atraer gente porque de la ciudad estamos como a 40 minutos, una hora. Y bueno, y la movilidad en India es complejo. Entonces, hay términos, hay variables que aquí no son relevantes o que no son críticas y que ahí se vuelven operativamente complejas, ¿no? Y luego te das cuenta que la cercanía al cliente... Bueno, probablemente podríamos haber repensado eso. No lo sé. Otro tema para nosotros que quizá hicimos en el orden inverso, por lo menos lo ha contado Frederic, nosotros nos implantamos, empezamos a mandar todo el material desde aquí y después empezamos a localizar cadena de suministro allá, ¿no? Y nos ha costado mucho tiempo localizar cadena de suministro y, de hecho, por lo menos en nuestro caso, no sé en el vuestro, Ana, pero en el tema de la electrónica nos está costando mucho encontrar proveedores con una calidad, fiabilidad y precio equiparable a Europa y, por supuesto, a China, ¿no? Y también en temas mecánicos, sobre todo en tratamientos superficiales, en alguna cuestión un poco especial que hacemos, cuando los proveedores son menos, es que no sé, no voy a decir convencional, pero bueno, lejos de la electrónica o de alguna cuestión un poco especial, yo creo que es un trabajo que podíamos haber empezado desde el primer día y lo empezamos una vez implantado, ¿no? En nuestro caso, que tenemos parte de la cadena de suministro pues un poco más tecnológica, digamos, es algo que nos... Bueno, que de hacerlo de otra manera hubiera empezado en el primer viaje, hubiéramos trabajado proveedores, además de localizaciones y además de cliente. Y otro tema, otra reflexión que tengo yo, pero es más por nuestro modelo de negocio, nosotros, además de la eólica, como os digo, estamos en otros campos, en el solar, que es un campo muy parecido y que va a tener mucho recorrido ahí, y en otros ámbitos industriales. Y lo que echamos muy en falta es la capacidad de comprender el mercado indio, o sea, nuestra dificultad para vender en India. Nosotros viajamos allí y por mindset, por modelo de cómo vendemos, nos es muy difícil encontrar las claves, ¿no? Entonces, quizá para nuestro modelo de negocio, para vender en otros sectores, para hacer esa venta de solución, una venta consultiva, una venta un poquito más técnica, echamos en falta o tener gente del equipo allí que entienda bien cómo vendemos o incluso tener un partner allí que nos ayude a tener esa pata de comprensión más íntima del mercado local. En la eólica no es tanto porque está dominado por los 4 grandes y los locales juegan al mismo juego, pero en otros sectores más atomizados, bueno, yo creo que en el futuro trabajaremos en encontrar a alguien indio que conozca el entorno indio y que nos pueda hacer esa traducción del mercado indio a nuestra propuesta de valor, ¿no? Lander no. Lander está ahí, me la han cambiado. Gracias, Íñigo. Cuando quieras. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer que es la primera vez que estamos en este evento nosotros, INE. Nos hicimos miembros del clúster creo que a finales de verano, con lo cual, oye, encantado de estar aquí, que me siento como en familia, muy cercano y muy bien, con 3 personas que conocemos mucho y, bueno, al final, como dice Ana, estamos en un mundo muy sota caballo rey, ¿no? O sea, es un mundo bastante pequeño, ¿no? Nosotros, el grupo INE, es hidráulica, neumática, electrónica. Hacemos sistemas hidráulicos para el control del pitch, principalmente, del pitch hidráulico, por supuesto. También hay un pitch eléctrico en el que no actuamos. Y luego también actuamos en los frenos de yaw, de rotor, etc., ¿no? Con lo cual son sistemas hidráulicos y de refrigeración. Eso es lo que hacemos.
Como grupo INE somos unas 700 personas y antes de ir a la India, el año 2010, nos implantamos en China el 2006 y en Estados Unidos el 2007, si no me equivoco. Y entonces el tema de India venía pues parte de la estrategia de seguir a nuestros clientes. Muy típico y creo que todos lo hemos hecho, ¿no? En ese caso era Siemens Gamesa, no era Siemens Gamesa, era Gamesa, nuestro principal cliente en ese entonces. Y bueno, pues como empezó con el proyecto de MADE, la AE y pico, de MADE en India, ese era su proyecto en el año 2010-11, si no me equivoco, pues le seguimos a Gamesa y nos implantamos en India. En India nos implantamos en Chennai, con una planta que alquilamos, 850.000 metros cuadrados, si no me equivoco, y ahí empezamos a hacer grupitos que ya era la G52, porque ya MADE desapareció. Y ahí empezamos en India, hemos estado desde el 2011 al 2016, pues creciendo principalmente con el cliente Gamesa. Luego, pues el 2017 ya vinieron nuevos players, Acciona, Vestas, etc. Y seguimos ahí pues con una planta nueva que nos trasladamos el año 2017, creo, 16, y una planta nueva de 6.000 metros cuadrados y tenemos en torno a 120, 130 personas. Con lo cual, bueno, nuestra experiencia de India, pues hemos vivido un poquito de todo. Seguimos con una nave alquilada allí. Nuestra estrategia viene por ahí porque somos muy flexibles, nos movemos, los clientes suben y bajan como la espuma. Bueno, pues hay que acoplarse, ¿no? Con lo cual seguimos ahí con esa filosofía. Me podéis preguntar lo que queráis, experiencias, pues supongo que habrá 1000, pero ya ellos han compartido bastante. Yo, por añadir alguna más, alguna no diferente, pero es un país que hay que ir con paciencia, como ya han dicho Pello y compañía, con paciencia. No suena bien decirlo, pero un poquito corrupto, con lo cual la paciencia tiene que ser por 2, porque bueno, las cosas también para que pasen a veces pues hay que engrasarlas, ¿no? Y eso para nosotros pues no estamos acostumbrados a ello. Luego el tema de los terrenos que habéis comentado, nosotros alquilamos naves, es decir, que no tenemos en propiedad. Pero sí diría una propuesta o qué es lo que haría mejor o diferente es que ahora la nave que estamos actualmente, estamos en una nave en un entorno bastante rural. Y el entorno bastante rural no es un polígono industrial, pero la nave es preciosa, es muy bonita, hay todo arbolitos y tal, todo muy bonito. Pero joder, la mafia de al lado es la leche, o sea, nos vuelve loco, totalmente loco. Con lo cual estamos moviéndonos de nave. Seguramente nos moveremos de nave en el 2022 o 2023. No tenemos nuestra experiencia del terreno porque no lo compramos, pero sí del entorno. Y, joder, pues la verdad es que es una paliza. Y en cuanto a localización, pues es clave, ¿no? Ya habéis visto un poco la competitividad del mercado eólico y el de India en particular, y tener componentes localizados es clave. Nosotros también quizás empezamos un poquito más tarde en la localización agresiva de nuestros componentes hidráulicos, pero bueno, ahora estamos en torno a un 70%, ya tenemos localizado con el objetivo de llegar a un 80 y pico para el año 2023. Y eso es clave pues porque vemos a India mucho como global, o sea, mercado global. De momento exportamos indirectamente, exportan los clientes por nosotros, pero bueno, ya estamos viendo que pronto también nosotros exportaremos para nuestras otras filiales que tenemos, ¿no? O incluso para aquí, ya veremos poco a poco. Habrá 1000 cosas más, pero bueno, abierto a todo. También, por seguir un poco la línea de lo que comentaba Íñigo, o sea, sí que es cierto que nosotros, en cuanto a cadena de suministro de componentes electrónicos, nos encontramos con que hay mucho material que realmente no está disponible en la India. O sea, nosotros sí que iniciamos la búsqueda de la cadena de suministro antes de implantarnos, teníamos bien analizado los proveedores y las posibilidades allá disponibles, conseguimos ahorros importantes en ciertos componentes, como pueden ser inductancias o caldererías, pero después el peaje que tienes que pagar con las importaciones de aquellos materiales que no están disponibles, semiconductores, condensadores de determinadas características, transductores de corriente, te encuentras con que al final lo comido por lo servido. Entonces, ojo a ese mensaje de la fabricación en India es mucho más barata. La fabricación en India es mucho más barata, depende de qué. La mano de obra es mucho más económica, pero hay componentes que no están y que tienen unos aranceles importantes. Si consigues la exención arancelaria porque vas a exportar, pues quizá pueda tener sentido. Si no consigues esa exención arancelaria para la exportación, ojo, que el India for Global, para según qué componentes, no para todos, no tiene sentido. Y después también, otra dificultad con la que nos encontramos, que no lo hemos comentado y que, claro, no fuimos conscientes hasta que nos llegó la pandemia, es la rigidez de la mano de obra.
¿vale? En el sentido de que tú tienes a tus trabajadores contratados y según qué volumen de empleo estés dando, la posibilidad de tener contratos temporales es más bien pequeña. Y una vez que los tienes, no existen las fórmulas del ERTE, del ERE. Entonces llegó la pandemia, bajó la producción drásticamente y yo era algo que no podía entender, que teníamos que seguir pagando a los trabajadores su salario prácticamente íntegro, estando a tropecientos kilómetros de la planta y sin venir a trabajar. Y la realidad era esa. Y ahí, por ejemplo, el papel que hizo el responsable de planta expatriado de entender y hacernos entender la cultura india, pues fue muy positiva para después generar cierta fidelidad en los trabajadores y cumplir con los requisitos que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces, por hacer un poco, tomando el testigo de Íñigo, terminar de redondear el mensaje. Sí, a ver, nosotros lo vemos con... Todos sabemos que los planes son planes, ¿no? Pero bueno, pero tiene que haber planes. Y el plan de crecimiento eólico global es ese, y el de India en particular, pues ya hemos visto que también es potente. Con lo cual, sin ninguna duda, seguiremos allí. Luego, para nosotros y para muchos, creo, tiene un efecto multiplicador. Pero al final son clientes globales, ¿no? Vestas, Nordex, Siemens Gamesa, GE, y luego tienes los locales. Pero bueno, si quieres ser líder en lo que haces, pues tienes que estar en la India. Para nosotros eso no es una opción, ¿no? Y sí tenemos planes de crecimiento. Queremos cambiar de nave el año que viene, por motivos de espacio y por motivos de lo que comentaba antes. Y vemos que los clientes globales pues cada vez parece que van a fabricar más, ¿no? Entonces los planes son buenos y en ese sentido no hay ninguna duda de que hay que seguir ahí. Muy bien, gracias. Pues nosotros también tenemos planes de crecimiento. En principio, o sea, además implantándonos allá en principio con máquina eléctrica, con generadores también, para aumentar un poco el scope de lo que sería nuestro suministro allí, ¿no? Tener todo el portfolio disponible, y iremos trabajando un poco en esa línea, ya te digo, no solamente para atender desde luego lo local, que también pues está Symbion India, como comentaba Pello y demás, que dará cierto negocio, pero vamos, sobre todo focalizados para los clientes globales, con vistas a tener un negocio global con ellos, que claro, la implantación en India no suponga el que aquí dejemos de fabricar para localizarnos en un país de bajo coste, sino que acompañamos a nuestros clientes para tener producción allí y en el resto del mundo, sobre todo aquí, con trabajo de alto valor añadido y con personal, o sea, quiero decir, teniendo aquí todo el diseño, ¿no? y el know-how. Entonces, al final, enriqueciendo a la región de donde partimos, ¿no? Y esa es un poco la idea. Nosotros, respondiendo, Miren, a lo que comentabas, nosotros, de las 3 sedes productivas que tenemos, España, India y China, India es la más cara, por los temas que decimos, porque tenemos que importar mucho producto que no es para exportar. Y nosotros vendemos a cliente local. Otra cosa es que el cliente local luego exporte o no exporte, ¿no? Pero todo el suministro es local. Seguimos, nuestro modelo productivo es un modelo de ensamblaje, con lo cual es un modelo que no tiene una inversión alta, es un modelo que fluctúa bien en temporadas buenas y malas, por así decirlo, no tiene un... Y el coste de oportunidad de no estar en India es no ser global, entonces no es planteable no estar en India. Esperamos crecer en el sector eólico porque esperamos que el sector eólico crezca y, sobre todo, creemos que vamos a poder crecer mucho en el sector solar, que no es tema de hoy porque hoy hablamos de eólica, pero el sector solar está sufriendo una evolución de una serie de tecnologías donde nosotros tenemos fuerte presencia y creemos que vamos a robustecer el negocio en India, apalancando también bastante en el ámbito solar. Nosotros sí, la apuesta sí, además en nuestro caso es una apuesta industrial, con lo cual la inversión realizada es muy elevada, tanto en maquinaria, en planta propia, como en la fundación que tienes que hacer para implantar toda la maquinaria, ¿no? ¿Así? Sí, porque se está produciendo... Vale. Entonces, indudablemente, hoy en día más o menos hicimos el greenfield de planta en el 2021 y este año 2022 estaremos al cerca del 20% de nuestra fabricación será desde India. Sigo un poco en línea con lo que comentabas de aquí y allí. Bueno, yo creo que hay debate dentro de los grandes clientes en la velocidad que queréis ir allá o no. Desde nuestro punto de vista hay cierto riesgo porque bueno, tienes la experiencia y estoy hablando de rodamientos, no hablo de otro producto, pero
pero sí que, bueno, pues no es lo mismo tener a alguien que ha estado en un entorno durante 20 años aquí, haciendo determinado tipo de producto. Esa experiencia es muy difícil de llevar en masa, como para hacer pues de 100 náceles a 400, 450 en un año de salto, ¿no? Por lo cual dificultad en seguiros a veces, pero vamos con una decisión absoluta de seguir a nuestros clientes. Y nosotros hemos apostado por el local también, ¿no? El cliente local, que nos parece que, bueno, pues que ha resurgido y que bueno, pues diversifica un poquitín el riesgo en cliente. Muy bien. Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis plantear las dudas que tenéis. Así que adelante. Mientras tanto, sí que igual se nos ha quedado en el tintero, que yo sí que ha comentado que hay un 20% así que de la producción que la hacéis allí. No sé en el caso de los demás. Nosotros es que nos pilló todo esto en pleno vaivén. Entonces, empezamos en 2018 con muy poquita actividad, prototipos y poco más. 2019 supuso en torno a un 20% de nuestra actividad aproximadamente. 2020 cayó por los suelos, creo que se quedó en torno a un 6%, y 2021 va a terminar en torno a un 10% de nuestra actividad más o menos. Yo creo que la expectativa es que bueno, el año que viene estaremos en torno a un 15% aprox y a partir de ahí ya crecimiento. En presupuesto un 5% de los globales India. Vale. Presupuesto este año. Luego ya a final de año te diré. Nosotros también, mismas cifras o aproximadas, en torno a hemos llegado hasta casi a un 20% el año 2016, 17, no me acuerdo por ahí. Ahora en torno a un 10 no llega. Vale. Pero bueno, por unidades de máquinas, pues es importante. Muy bien. O sea, el tema tenemos que tener en cuenta que el COVID en la India ha pegado una parada brutal. Entonces, que 2020 ha sido prácticamente parado y 2021 pues a cuestas. Sí que aprovechando que estás aquí, bueno, estamos en 152.000 casos de hoy a la mañana y subiendo aproximadamente a 10.000 cada día en casos de COVID en la región de Tamil Nadu. Estábamos en 9.000, 10.000 cerca de las Navidades, por lo cual se ha disparado y estamos más o menos como en marzo del año pasado. En abril fue cuando se dio el gran parón. Y vosotros tenéis mucha responsabilidad para no pararnos. Quiero decir que el que vosotros nos apoyéis administrativamente ante la administración pública el año pasado fue clave. Por lo cual, pues mensaje, no he visto a nadie de Siemens, ni de Vestas, ni del resto, pero sí que, bueno, volveremos a tocar vuestra puerta para que no nos paren, ¿no? Para poder seguiros suministrando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechando la oportunidad. ¿No? Hemos debido decir todo muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, las empresas que nos ayudáis, a Inversis y, por supuesto, a el Cluster, que nos ha ayudado a organizar este evento. Frederic, mil gracias por acercarte a contarnos vuestros planes. Y del señor Giri, que no sé si lo tenemos operativo o no, también, thank you very much. Muchas gracias. Vamos allá. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.